¿Qué tal, amigos? Nos encontramos justamente al costado de la Panamericana Sur, camino hacia la región de Moquegua. Esta vez hemos hecho una parada aquí porque vamos a investigar un poquito sobre esta estación que se encuentra abandonada y que fue uno de los más importantes del ferrocarril del sur. Esta estación fue construida aproximadamente en el año 1870 a 1874. Durante ese periodo fue construido esta estación de tren y fue uno de los más importantes del ferrocarril del sur. ¿Por qué? Porque justamente aquí el tren a vapor se estacionaba y podía abastecerse de agua, que será la principal función de los 9 estaciones de tren que hay a lo largo de esta vía entre Arequipa a Mollendo. Entonces esta estación era muy importante porque los trenes que eran a vapor en ese tiempo se abastecían de agua, y posteriormente, años más adelante, se estableció aquí bastante lo que es el comercio, y las personas también aquí podían subir hacia los trenes. Entonces básicamente se convirtió como en una estación sumamente importante para aquellos años. Entonces vamos a ver cómo es que fue construido, con qué material fueron construidos y sobre todo por qué se encuentra abandonado hoy en día la estación de Huagri. Entonces, para podernos ubicar un poquito más, es que al frente justamente aquí se encuentra y aquí es el Cerro Huagri, que estamos en el camino rumbo hacia la región de Moquegua en la Panamericana Sur. Entonces estamos justamente al costado de esta vía importante. Entonces, para tener un poquito de conocimiento, los rieles del tren venían justamente por aquí desde Arequipa y se dirigía hacia Islay, Mollendo, y el tren pasaba justamente por la mitad de esta estación llamada Huagri, pero actualmente ya no encontramos los rieles del tren, solamente vamos a encontrar como algo que hubo en el pasado. Los rieles del tren fueron sacados en el año 1990, ya todo esto fue abandonándose paulatinamente. Lo que podemos encontrar aquí son construcciones de habitaciones, porque también aquí habían hoteles donde las personas descansaban para esperar el tren, y es así como vamos a poder ver ahora de qué estaban hechas estas habitaciones, como también las oficinas del ferrocarril del sur. Vamos a ver una de ellas, como por ejemplo esta de aquí, que estaría midiendo aproximadamente 2 metros de ancho por unos 5 de largo, ¿no? Entonces, los muros que se han construido aquí son bastante anchos. Yo le he hecho acá unos casi 40 a 50 centímetros de ancho, que básicamente esto se ha construido con piedra. Es 100% piedra con esto es arena con cal y huevo, algo que era muy común para utilizar en las construcciones de aquellos años. Entonces no está hecho de cemento, esto de aquí no es cemento, esto es arena con piedra. Entonces son habitaciones bastante grandes, y también podemos ver que los techos de aquí arriba eran en forma triangular, porque por esta zona quizás llovía bastante. Entonces esta forma de construcciones hacía que el agua no se empose en el techo. Entonces estas habitaciones son prácticamente de esas mismas dimensiones. De altura pues es bastante alto, podemos ver que es bastante alto. Podría ser aproximadamente unos 6 metros, ¿no? 6 metros de alto, ¿no? Entonces eran bastante altos, ¿no? Aquí también podemos ver. Entonces vamos a contar, mejor dicho, cuántas habitaciones hay y cuántas oficinas. En este lado eran las habitaciones y las oficinas quedaban en este lado de la vía del tren. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 habitaciones. Entonces todos tienen la misma estructura, todos tienen la misma dimensión. Es una habitación y al fondo una pequeña. Vamos a ingresar a una de ellas. A ver, a este de aquí. Este de aquí pues ya está también completamente en ruinas, y podemos ver de que también tenía una habitación pequeña en esta parte de acá, y esta era la más grande, ¿no? Entonces podemos ver que ya no tienen
el techo, y aparte de que aquí también estoy observando una de las columnas que entrelazaba de habitación a habitación, que está con fierro. Podemos ver aquí que tiene acero más sillar. Entonces también esto ha sido construido con sillar, fierro, cal, arena y piedra, ¿no? Entonces vamos a salir de aquí. Entonces vamos a hacer un poquito de historia aquí. El Ferrocarril del Sur fue inaugurado en el año 1871 aquí en Arequipa, y el tramo más importante era de Arequipa hacia el puerto de Mollendo, porque el puerto antiguamente se encontraba en Mollendo. Posteriormente ya se instaló pues en la parte de Matarani. Entonces en el año 1871 todo esto aún no existía, ¿ya? Porque solamente habían como 7 estaciones que eran las más importantes, donde las locomotoras se abastecían de agua, ¿no? Entonces, posteriormente se tuvieron que construir 2 estaciones más. Una de ellas es el Huagri, donde nos encontramos ahora, y otro, la Ensenada, que también vamos a ir ahora, ¿no? Entonces nos encontramos en esta parte de acá. Como les vuelvo a indicar, las locomotoras pues eran de vapor o a vapor, entonces tenían que abastecerse agua cada cierto espacio, cada cierto lugar. Nos encontramos del cuartel de La Joya, y ahorita están haciendo entrenamiento con aviones. No sé si ustedes pueden ver ahí en el cielo. Entonces nos encontramos pues en una parte quizás un poco peligrosa. Entonces vamos a acabar rápido de esta grabación y nos vamos a dirigir hacia La Ensenada. Que a lo que he investigado es que la estación de La Ensenada fue uno de los más importantes. Quizás de los 9 estaciones que había en la vía, La Ensenada era más importante, a pesar de que se ha construido en una época tardía, ¿no? De lo que fue de la inauguración del Ferrocarril del Sur. Pero nos vamos a dirigir allá, aunque ya tenemos los datos, y lamento decirles que quizás ya no vamos a encontrar nada, porque se ha vuelto una hacienda, hay hacendados, hay chacras. Entonces la estación en sí, como lo que vemos aquí en Huagri, quizás ya no lo vamos a encontrar. Quizás vamos a encontrar pequeños restos sobre esa estación de La Ensenada. Entonces ahí es donde vamos a hacer un poquito más de historia, vamos a saber un poquito más sobre cómo es que se construyeron estas estaciones, cuáles eran las principales funciones y por qué actualmente se encuentran completamente abandonados. Vamos a irnos de aquí y nos vamos a dirigir hacia La Ensenada. Entonces vamos a ver un poquito más sobre este lado y vamos a dirigirnos hacia La Ensenada. A ver, amigos, por fin hemos llegado a la estación antigua de La Ensenada, aquí ya en la provincia de Islay. Nos encontramos ahorita en esta capilla, ustedes pueden ver, aquí en esta capilla ya moderna, pero que a su vez ya se encuentra también un poco abandonado. Nos encontramos exactamente aquí, son aproximadamente unos 40.000 o 50.000 metros cuadrados, en donde habría ya estado aquellos años, en el año 1874-75, la estación antigua de La Ensenada, que fue una de las 9 estaciones que fueron construidas para abastecer de agua a las locomotoras a vapor que venían desde la ciudad de Arequipa. Entonces nos hemos encontrado con lugareños. Voy a tener aquí el micro porque acá hay bastante viento. Entonces me he encontrado con 2 pastores que me han indicado que efectivamente aquí estuvo la antigua estación de La Ensenada hasta el año 1960 aproximadamente, en donde empezó a menguar la trayectoria de los trenes y por consecuencia pues las personas empezaron ya a venir con escasez. Entonces hay restos. Yo pensé que yo ya no iba a encontrar nada, porque yo estuve investigando, y en estas investigaciones yo había encontrado de que la estación de tren de La Ensenada
ya había sido completamente destruida por el tema de que se había vuelto pues como una especie de hacendados donde las personas habían acabado de destruir toda la estación para poder hacer sus casas y por consecuencia también las chacras, ¿no? Lo que son aquí el ganado y la agricultura. Pero nos hemos dado con la sorpresa de que sí, aún podemos encontrar justamente ahí en la parte de atrás algunos indicios de que sí estuvo aquí la estación de la Ensenada. Uno de los 9 estaciones más importantes del Ferrocarril del Sur. Si bien es cierto, la Ensenada fue construido después de la inauguración del Ferrocarril del Sur, que esto fue en el año 1871. Entonces, esta estación se construyó aproximadamente en el año 1875 o 76, pero que al pasar el tiempo fue uno de los más importantes estaciones que tuvo en esta trayectoria entre Mollendo y Arequipa. Entonces, vamos a ver cómo ha quedado, qué partes ha quedado, porque me he quedado sorprendido lo poco que he visto desde aquí. Entonces vamos a acercarnos y a su vez también vamos a estar hablando sobre cómo fue la inauguración, quién estuvo de presidente en el Perú y quién fue el responsable o el ingeniero, la persona que trajo el ferrocarril hacia Arequipa. Ya, entonces nos encontramos aquí, hemos salido de la capilla y en esta parte de acá vamos a poder encontrar indicios de que sí estuvo aquí la estación de la Ensenada en esta parte de la provincia de Islay, que fue uno de los más importantes estaciones de tren, que eran 9 que se conectaban entre sí desde la ciudad de Arequipa hasta Mollendo, claro que sí. Entonces, para hacer un poquito de historia, el Ferrocarril del Sur se inauguró en el año 1871 con 7 estaciones que se conectaban entre sí desde la ciudad de Arequipa hasta Mollendo. Se inauguró con el presidente del Perú, José Balta, y con el neoyorquino Henry May, que fue la persona encargada, ¿no?, de traer estas locomotoras hacia esta parte del Perú. Entonces, de esta manera se inauguró en el año 1871 el Ferrocarril del Sur y posteriormente se empezaron a construir 2 estaciones de tren más. Uno de ellos es este de aquí, que es la Ensenada, que con el pasar del tiempo cumplió una función sumamente importante, que fue conectar los pueblos aledaños a la Ensenada con pequeños rieles de tren que venían con 2 o 3 vagones de pasajeros hacia esta parte, que era la estación principal para poder viajar hacia la ciudad de Arequipa. Entonces, esta estación del tren de la Ensenada no solamente era importante porque abastecía de agua a las locomotoras a vapor, sino que también se convirtió en una especie de ciudad, en una especie de un pequeño pueblo que tenía todas las comodidades posibles para sus habitantes, pues se volvió más que una estación de tren, pues en un centro de comercio, ya que aquí podías encontrar una escuela, su propia comisaría, su propio hospital, tenían centros de abastos como mercados y obviamente pues también habían centros de comercio. ¿Por qué se volvió de esta manera? Porque se empezó a hacerse como una zona estratégica, ya que se empezaron a conectar todos los pueblos aledaños que se encuentran en este lado de Mollendo hacia la Ensenada. Entonces todas las personas venían hasta esta parte para poder tomar el tren o para mandar mercadería o para recoger mercadería. Entonces se volvió como una pequeña ciudad que se llamó La Ensenada, que hoy en día se encuentra abandonado. Pero al llegar aquí, grata sorpresa de que sí podemos encontrar pues indicios de que sí hubo aquí una estación de tren. Entonces podemos ver acá pequeñas casas que se han construido de los restos de los rieles del tren. Como podemos ver de aquí la construcción del techo de esta casa, podemos ver que son con fuertes maderas que eran puestas pues juntamente con el acero para los rieles del tren. Claramente lo podemos ver aquí, como aquí también una parte de la estación del tren hecho completamente de madera. ¿Por qué de madera? Pues aquí hace bastante calor, ¿no? Entonces era pues más cómodo hacer una casa de madera que construirlo pues con sillar, que llegar hasta aquí con sillar o piedras pues era un poquito complicado, ¿no? Sin embargo, lo que podemos ver allá al fondo es que esto también pertenecía a la estación del tren de la Ensenada, y aquí sí podemos ver que la construcción fue hecha de sillar con cal, arena
y partes con piedra y adobe. Esto es totalmente increíble que aún esté de pie, porque dicho de paso, esto está abandonado aproximadamente, o mejor dicho, la estación del tren ya no está desde el año 1960 aproximadamente, pero que se empezaron a quitar los rieles del tren. Podemos ver aquí que los rieles del tren ven por donde actualmente está la carretera, pero que los rieles fueron quitados en el año 1990 hacia adelante. Entonces, esto está ya completamente abandonado, como otras estaciones, aproximadamente unos 30 o 40 años ya abandonado, y que pasaron pues a propiedad privada, hacendados, y también pues acá hay bastante chacra, ¿no? Entonces se ha dedicado hacia la agricultura y a la ganadería prácticamente en esta parte de la estación del tren. Entonces podemos ver pequeños ya restos de lo que ha quedado de esta estación importantísima que hubo, ¿no? Entonces, antes del año 1871, antes de que se inaugurara este ferrocarril del sur, ¿cómo es que se trasladaban las personas? ¿Cómo era el método para poder trasladarse? Pues era mediante los arrieros. Los arrieros eran personas que viajaban largas distancias a base de animales de carga, como caballos, mulas, burros, hasta llamas o camélidos, que viajaban de ciudad en ciudad. Estamos hablando de que desde la ciudad de Arequipa, lo que actualmente lo haces en un carro a 2 horas, ya lo hacían pues en días enteros, hasta en 10 días, viajando pues a animales de carga con todas las cosas, y venían hacia esta parte. Entonces, lo que fue el ferrocarril del sur dio mucha tecnología, mucho avance, prosperidad moviendo hacia la provincia de Islay, ya que en unas 4 o 5 horas pues ya venían desde la ciudad de Arequipa moviendo de una manera rápida. El pasaje, ¿cuánto estaba el pasaje? Pues el pasaje premium, lo que era primera clase, pues solamente costaba aproximadamente 5 a 7 soles. Lo que era la segunda clase era 3 soles, o sea, te costaba desde la ciudad de Arequipa hasta Mollendo, el pasaje en clase media, 3 soles, y en tercera clase pues era 2 soles o sol 50, ¿no? Entonces era bueno, bastante económico, ¿no? Viajar en tren, y a la vez llegabas mucho más rápido que caminando, ¿no? Entonces, ahora pues todo esto se encuentra completamente abandonado. ¿Por qué? Porque sencillamente el tiempo pasa y llegan nuevas tecnologías. Se ha construido la Panamericana Sur, y a base de eso pues han empezado a viajar más en carros, ¿no? O en buses. Entonces el tren ha acabado por desaparecer tanto de que han sacado, ¿no?, los rieles del tren, y ya no existe en las estaciones marcas por donde estuvo los rieles del tren. Entonces esto es el avance tecnológico, este es el avance de un país entero, pero que lamentablemente también deja, ¿no?, pérdidas, o quizás deja en desolación grandes estaciones de tren o pueblos enteros como Vincocaya, que se encuentra en la parte alta de Arequipa, ¿no?, que también hemos ido a visitar. Son pueblos enteros que actualmente se encuentran abandonados, ¿no? Entonces, eso es, a partir del año 1991, pues ya desaparecieron completamente los rieles, y las 9 estaciones de tren pues quedaron completamente abandonadas. Entonces, de esta manera hemos culminado nuestro viaje hacia la provincia de Islay, hemos visitado la estación de Huagri, y ahora pues nos encontramos en la Ensenada, y hemos visto gran diferencia, ¿no?, a lo que fue la estación anterior, que está completamente abandonado, ya en ruinas, a lo que podemos encontrar aquí, ¿no? Esta fue una de las estaciones más importantes del ferrocarril del sur. Sabemos muy bien que también en la Guerra del Pacífico, pues esta estación cumplió pues un rol bastante importante en la Guerra del Pacífico, ya que en el año 1880 los chilenos llegan hacia esta estación en los ferrocarriles y causan destrozos, ¿no? Causan grandes pérdidas económicas, porque empezaron a incendiar todas las casas. En la misma estación empezó a incendiarse, empezaron a saquear el lugar, ¿no? Entonces los chilenos llegan en ese año, en la Guerra del Pacífico, hacia esta estación, y eso pues también fue una pérdida prácticamente total de la estación en aquellos años. Posteriormente pues se volvió a reconstruir
a lo que se pudo, ¿no? La estación de La Ensenada. Hay datos importantes, hay datos históricos como del presidente López de Romaña, que en su época de juventud, cuando todavía no era presidente del Perú, pues se trasladaba en estos trenes desde Chucarapi hacia La Ensenada para viajar a Arequipa. Así lo dicen los datos históricos que podemos encontrar en las bibliotecas. Entonces, de esta manera vamos a culminar este video, y si te gustó este video ya sabes que lo puedes compartir y comentar qué te pareció y qué lugar podemos ir a visitar y ver un poquito sobre su historia y así poder conocer un poquito más nuestro Perú. Entonces, está genial. Lo que a mí sí me ha llamado bastante la atención es que cómo es que los arrieros podían viajar grandes distancias y con animales de carga, o sea, con mercadería, para poder llegar hacia un punto, ¿no? Como de Arequipa a Mollendo a pie. Entonces, muchas gracias a todos. Mi nombre es Franklin Choque y gracias por todo. Nos vemos a la próxima. Chao.